Estamos grabando. Ayer dejamos un ejercicio a medias, era una función definida a trozos. Se trataba de estudiar los intervalos de crecimiento, puntos de corte, etc. Era una función definida a trozos súper sencilla porque eran dos polinomios. Y de hecho eran dos polinomios de grado 2, con lo cual sabemos que las gráficas son parábolas. Además, como el coeficiente principal de ambos polinomios es positivo, el coeficiente principal es lo que acompaña a la x al cuadrado, en uno es positivo y en el otro también, sabíamos ya, por lo que vimos en las funciones elementales, que eran parábolas que miraban hacia arriba, estaban abiertas hacia arriba, y todas tenían un mínimo, que era el vértice de la parábola, ¿no? Aún así, cuando os encontréis una función de este estilo, tenéis que decir, que no lo decís y en el examen tampoco lo dijisteis, la función es continua y diferenciable en todos los puntos menos el de ruptura porque coincide con dos polinomios que son funciones elementales continuas y derivables. Entonces, comprobamos que era continua, ¿verdad? Comprobamos que era continua en el punto 2, que era el punto de ruptura. Y he añadido aquí, como veis, aquí he añadido el trocito que nunca escribís cuando os piden decir si es continua una función o diferenciable en los intervalos de R que no están, donde no hay problemas. Eso lo tenéis que añadir en los exámenes, que seguís sin añadirlo. Genial. Entonces, estuvimos estudiando los puntos de corte. Hay que estudiar los puntos de corte desde menos infinito a 2 y de 2 a infinito porque la función está definida diferente en un sitio u otro. Nos dimos cuenta que la función por la derecha no tiene puntos de corte, pero la función por la izquierda tenía dos puntos de corte bastante feos en resultado, que eran el 0,53 y el menos 7,5. Lo que he hecho en casa esta mañana es simplemente calcular los puntos críticos de la primera parte verde, donde la función coincidía con x al cuadrado más 7x menos 4, ¿no? ¿Cómo se conseguían los puntos críticos? Pues haciendo la primera derivada e igualando a 0, ¿no? Hago la primera derivada, la igualo a 0 y me da menos 7 medios. Evalúo la función ahí y obtengo que el punto es menos 7 medios menos 16,25. Pero aquí, como yo sé cómo son las parábolas, no me he dedicado a hacer intervalos de crecimiento y decrecimiento, porque es que yo sé cómo es una parábola. Una parábola abierta hacia arriba tiene forma así, de valle. Y ya lo sé. Con lo cual, este punto que he calculado aquí es el punto que es menos 7 medios menos 16,25. Y ya sé que aquí decrezco y aquí crezco, porque la parábola es así. Entonces, ¿para qué voy a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento ahí? Para nada, porque ya lo sé. Porque el coeficiente primero, que se llama coeficiente principal, lo que acompaña a la x al cuadrado, que lo pongo aquí, ¿lo ves? Que es un 1, porque era x al cuadrado más 7x menos 4, es positivo. Si fuera negativo estaría al revés. ¿Vale? Lo he escrito, ¿eh? ¿Veis que lo he escrito ahí donde la flecha rosa? La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Como el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es positivo, coeficiente principal, la parábola está abierta hacia arriba y es un mínimo, ¿no? Por eso os estaba diciendo que no hace falta hacer la tabla de monotonía, que es lo de que crece a la derecha, decrece a la izquierda, etcétera, porque es que ya las conocemos. Al ser un mínimo ya sabemos que decrece y luego crece. La he dibujado. Se ve así.
Pero solo la he dibujado hasta el 2, porque recordar que a partir del 2 vale otra cosa, que vale la otra, ¿no? ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es dibujarla por el otro lado. Para dibujarla por el otro lado, tendría que encontrar el máximo también o el mínimo, ¿no? Pero ya sé que va a ser un mínimo, pues porque también tiene el coeficiente principal igual a... ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que ese punto que estamos buscando, máximo o mínimo, no esté en el intervalo, como me pasaba con los puntos críticos, pero vamos a verlo, ¿no? Calculado los puntos críticos por un lado, vamos a calcular los puntos críticos por el otro. ¿Os parece? Y si no os parece, pues da igual porque lo voy a hacer. Entonces, puntos críticos cuando x es mayor que 2, ¿no? En este caso la función estaba definida como 2x al cuadrado y la derivada, 2x al cuadrado más 3x, en 3x, y la derivada era 4x más 3, que ya lo hicimos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en los puntos críticos? Que 4x más 3 sea igual a 0, ¿verdad? Y esto es sí, solamente sí. Bueno, es que esto me ha quedado bastante mal. Sí y solamente sí, g' de x es igual a 0 en 2 infinito, porque estamos considerando los puntos por ahí, ¿no? Sí, solamente sí, x es igual a menos 3 partido de 4. Y como veis, ese punto no está en el intervalo 2 infinito. ¿Lo veis? Pero menos 3 cuartos no pertenece a 2 infinito y el mínimo, porque sé que es un mínimo porque es una parábola abierta hacia arriba también, no pertenece a ese conjunto. Entonces, ya sé, por así decirlo, y esto lo voy a hacer a la cuenta, al ojo de buen cubero, ¿no? O sea, yo sé que el menos 3 cuartos, aquí, por aquí más o menos, si este es el menos 1, tengo un mínimo, ¿vale? Y voy a hacer una cosa así y voy a hacer una cosa así, ¿no? Y yo sé también que esa parábola vale en el punto 2, 14, porque sé que es continua en ese punto que lo he calculado, ¿no? Con lo cual, si vuelvo aquí a la gráfica que he dibujado aquí, ¿la veis? La voy a copiar. La copio, ¿no? Y la voy a poner por ahí, porque ahora quiero hacer un poquito más. A ver, quiero hacer un poquito más por este lado. Vale. Entonces voy a seguir por este lado, ¿no? Que es por donde está definida la otra, ¿no? Pues yo sé que el punto cae por aquí, hemos dicho, ¿verdad? Con lo cual sería, pues yo qué sé, vamos a suponer que es algo así, ¿no? Seguiría por aquí, por aquí, por aquí y ahí coincidirían, con lo cual aquí haría otra cosa así. ¿Lo veis? Haría una cosa así. ¿Por qué? Porque esta yo no sé cómo se abre. De hecho, se puede abrir menos o se puede abrir más. Pero vamos,
El tema es que no es la misma función, sino que es otra parábola y ahí te hace un algo, ¿no? Un algo te hace. Para ver cómo es ese algo, lo que podéis hacer, por ejemplo, es darle otro valor. Como tú tienes g de x igual a 2x al cuadrado, ¿cuánto era lo otro? Más 3x, ¿no? Tú coges un punto como el 3, ¿no? Y te da 2 por 4 más 3 por 2, y entonces g de 3 es 8 más 6. No, perdón, sí. 8 más 6, ¿cuánto es? ¿Te da igual? No puede ser. X cuadrado, no sería 2 por 9. Se está haciendo... Es verdad. Claro, está haciendo... Que me he confundido. Ahora sí tiene sentido, ya decía yo. Hola. Entonces te queda 18 más 9, que es 27, ¿no? O sea que en el 3 te irías al 27. Si este es el 14, o sea, esto es 2, 4, 6, 8, o sea, sería 14 por ahí. Hoy, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo pensé? 5, 10, 15, tampoco. 4 y 4, 8, 4, 12, 12, 16, 4 y 4. A ver. Estos son 4, según mi dibujo, ¿vale? He ido cogiendo de 4 en 4. Entonces, si esto es 4, esto es 8, esto es 12, esto es 16, ¿no? Esto es 18, por aquí estaría el 20, pues yo qué sé, por aquí más o menos, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Entonces sería una cosa así. Más o menos, o sea, dibujada malamente. El tema, ¿vale? Es que aquí no hay nada más, no hay ni un punto de inflexión porque sigue creciendo, etcétera, no ha cambiado la curvatura ni nada, pero sí que hay en funciones donde os puede ocurrir lo siguiente, que no lo veis en amarillo, ¿verdad? No, en amarillo no se ve. La función podía haber sido de otra manera y te podía haber ocurrido esto. Entonces este punto, si hubiera sido así, ¿verdad?, hubierais tenido claramente un máximo, ¿lo veis? Pero es que este máximo no se ve a través de la derivada. ¿Por qué no se ve a través de la derivada primera? Porque es un pico y ahí no existe. Lo que quería deciros es que hay máximos y mínimos en los puntos de ruptura que hay que comprobar si son máximos y mínimos. Y solo se ven porque crece por aquí y decrece por aquí y que decrece o crece. Lo voy a escribir, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta que en los puntos de ruptura de funciones que no son continuas y derivables también puede haber máximos y mínimos. Escribiendo esto, lo que acabamos de decir es lo siguiente. En los puntos de ruptura de las funciones definidas a trozos, podemos encontrar máximos y mínimos que no aparecen en la primera derivada. Igualada a 0. ¿No? Imagínate que la función es así.
por aquí tienes F1 y por aquí tienes F2, ¿no? Esto ocurre porque la función en ese punto no es derivable, hay un pico. Lo que acabo de decir es lo siguiente. Si la función es derivable, entonces g' de x igual a 0 te da máximos y mínimos. Y también puntos de inflexión, ¿no? Pero si no es derivable, no significa que no tengas máximos y mínimos. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que os dije? Diferenciable implica continua, no continua implica diferenciable. ¿Os acordáis? Esto es una cosa similar. Pero hay máximos y mínimos y puntos de inflexión que no se pueden calcular con, pues eso, g' de x, ya que la función no es derivable. Lógicamente, si la función no es derivable, estos pueden existir y no los puedes calcular así. Es decir, en los puntos de ruptura hay que tener especial cuidado, porque ahí sabes que te pasa un algo donde la función a lo mejor no es continua, a lo mejor no es derivable, y entonces hay que comprobar si es un máximo o un mínimo ahí. ¿Entendido? ¿Os va a pasar? Pues puede pasaros o no. Entonces lo mejor que podéis hacer es intentar dibujar la función por la derecha y por la izquierda a ver cómo va. Y ya una vez que sepáis cómo es la gráfica de la función, lo veréis, si es máximo o mínimo, o incluso por la monotonía. Lo que siempre funciona con los máximos y mínimos es la definición. En la definición, tú no necesitas la derivada en muchas ocasiones, sino simplemente dices, si la función crece a la derecha, ¿no? Si la función crece y luego decrece, entonces es un máximo, ¿no? Si la función decrece y luego crece, es un mínimo. Y te da igual que haya pico. Te da igual que haya pico, ¿lo veis? Y si crece y hace chun y sigue creciendo, es inflexión. Y si decrece y sigue, es inflexión. Y ahí no necesitas saber lo que pasa en ese punto que sea derivable en ese punto justo. Porque sabiendo lo que pasa a su derecha y a la izquierda, lo sabes, que es lo que nos ha pasado aquí. Yo llamaría de inflexión. Es que no se ve, pero yo lo llamaría de inflexión, porque crece y crece a pesar de que no haya un cambio de curvatura. Pero fijaros, aquí lo que nos ha pasado, ¿no? Es que crece y crece, con lo cual tiene que ser de inflexión por definición, porque derivable ahí no va a ser. ¿Vale?
Y lo que pasaba en el ejemplito este que os he dado, ¿veis? Aquí sí que puedes decir que fuera del punto, fuera de este señor, va a haber derivada y la derivada crece. Bueno, la derivada es positiva y la función crece. Y fuera de este señor por la derecha, decrece. Con lo cual hay un máximo sí o sí, indistintamente de que aquí no te vaya a existir la derivada porque hay un pico. ¿Vale? Bueno, pues yo os mandé ejercicios. ¿Tenéis alguna duda que queráis que yo resuelva? ¿O qué queréis hacer? Dime, Talia. Sí. ¿Hay alguna duda que queráis que resuelva yo o os empiezo a sacar a la pizarra? Dime. En los ejercicios de estudio de funciones. ¿Dónde? O sea, estábamos con la hoja 2. ¿No? Aquí. El 13. Vale. Acordaros que mañana vais a salir. Si no lo hacemos hoy, va a ser mañana, ¿eh? Vale. Porque L es logaritmo. Neperiano. Bueno, tenemos una función que es racional. Lo primero que tenemos que hacer es ver el dominio para ver cuándo no está definido, ¿no? Entonces, es una función racional y por lo tanto el denominador no puede ser 0. Es decir, cuando teníais, por ejemplo, aquí que era x al cuadrado menos 3 y aquí algo, pues lo veíais enseguida que tenéis que hacer x al cuadrado menos 3 igual a 0. Pues si a ti te viene un logaritmo o te viene una cosa más difícil, tienes que ver cuándo eso se anula, si es que se anula, ¿vale? Porque ese punto o esos puntos hay que quitarles. Igual. Entonces, cojo y hago el logaritmo neperiano de x igual a 0. Ahí os recuerdo la definición de logaritmo, ¿vale? El logaritmo neperiano de x es en base e. Y entonces decíamos que el logaritmo en base a de p era igual a alfa si y solamente si, cuando yo elevaba esa base a ese número alfa, ¿no?, obtenía p. Era el exponente, ¿no?, que era el exponente al que había que elevar a para obtener p. Eso era como se definía el logaritmo. Entonces, cuando dices que el logaritmo en base de x es igual a 0, lo que estás diciendo por definición es a qué exponente, ¿no?, tengo que elevar ¿no?, para que me dé, pues esto. Este va aquí. Ese es p. Ese es el cuerpo del logaritmo y va ahí, ¿no? Y aquí va un 0. ¿Sí? ¿Lo veis? La base se pone aquí, base. El cuerpo del logaritmo es p y se pone ahí, ¿no? Y el alfa, en este caso, es simplemente 0, ¿no? Por comparación.
¿Y eso qué es? Así que la función no está definida cuando x es igual a 1. Hay que quitarle del dominio. Y no solamente hay que quitar del dominio los x igual a 1, además el logaritmo de x no está definido en números negativos. Pero sí está definido de 0 a 1. A ver, el logaritmo tiene esta forma. Ese es el 1, ¿no? Aquí sí que está definido. ¿Vale? Que es de 0 a 1, como tú me has dicho. Donde no está definido es aquí, incluyendo el 0. Pero lo que te acabo de decir, además, es que aquí tienes que hacer un agujero, porque anula el denominador. O sea que lo que necesitamos ahora es casi todo el dominio del logaritmo quitando el 1, porque eso me lo anula, ¿no? ¿Cómo escribimos todo esto? Pues podemos decir que el dominio de la función x partido el logaritmo de x, ¿no? ¿Sí? Va a ser desde 0 abierto, ¿no?, hasta 1, unión de 1 a infinito. ¿Comprendido? He quitado el problema, el 1. No solamente eso. Voy a ver qué pasa en el 1, a ver si puedo saber cuál es el límite cuando me aproximo a 1 de esa función. ¿Por qué? ¿Qué hacíamos con las asíntotas verticales? Cuando tú tenías x al cuadrado menos 3 en el denominador, ¿no?, decías, si x al cuadrado es igual a 3, es decir, si x es igual a más menos 3, a menos más menos la raíz de 3, tengo asíntotas verticales, ¿a que sí? Y calculábamos el límite por la izquierda, el límite por la derecha. Pues esto es exactamente igual. Tú tienes una función que se anula, es racional, una cosa arriba y una cosa abajo. Ahora nos toca ver los límites por la izquierda y por la derecha para ver lo que pasa ahí, ¿no? ¿Estáis siguiendo el razonamiento? Es decir, ¿qué pasa por ahí y qué pasa por ahí? Porque si la función x partido por el logaritmo de x está bien definida a la izquierda del 1 y a la derecha del 1, como vemos que pasa, ¿qué pasa cuando me aproximo infinitamente al 1? Bueno, pues eso se hace con el límite cuando x tiende a 1 de x logaritmo neperiano de x, ¿no? Y si ponéis esto así, te da el límite cuando x tiende a 1 de 1 partido, ¿por qué? Por 0, que es infinito. ¿Y eso qué es? ¿Una asíntota cómo? Vertical. ¿Lo veis? Pues ahora pues habrá que saber si es positiva o negativa, pero lo voy a dejar. ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor con la tabla de monotonía me lo da sin que yo calcule los límites. Pero vamos, que aquí podéis poner un número positivo, ya os lo digo yo. Por la izquierda, ¿qué vas a tener? Pues como x tiene que estar en 0, 1 o x tiene que estar en un infinito, desde luego que x es positivo, ¿no? ¿Lo veis? Así que esto va a ser por la izquierda positivo. Y luego, si veis la gráfica del logaritmo, por aquí el logaritmo es negativo, ¿no? O sea que estás dividiendo un número positivo entre uno negativo y te da que esto es menos infinito. Con el mismo razonamiento, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x logaritmo de x te da positivo entre positivo, porque fijaros, aquí el logaritmo ya está por encima y tiene todos valores positivos, ¿no? Con lo cual estás dividiendo un número positivo entre otro positivo y te queda que es más infinito. Me gusta mucho este ejercicio, chicos, porque os veis una asíntota vertical que no es racional, como siempre las habéis visto. Nos ha parecido un problema con un logaritmo y es que también pueden ocurrir así las asíntotas verticales. ¿Por qué no? ¿No? Entonces ya sabemos que la función cuando la dibujemos va a ir por ahí
y luego va a ir por allá, ¿no? Que se supone que con la monotonía tendríamos que saberlo. Y de hecho aquí no hay nada. No hay nada, porque solo tenemos que el dominio es de 0 a 1 y de 1 a infinito, ¿no? ¿Comprendido? Genial. Ahora lo que voy a hacer es estudiar la monotonía y con ello los puntos críticos de la función, ¿no? Hay algo que no está funcionando en la clase hoy, no les veo yo muy interesados. Vale. Empezamos con la Bueno, pues yo tengo que f de x es esta función tan interesante y tan bonita que me ha salido y nadie la aprecia excepto yo. Y f' de x va a ser el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Esto de tener un cociente es maravilloso, porque ya sabes que lo de abajo es positivo. Entonces, pues ya solo tienes que estudiar el signo de lo de arriba para ver si crece o decrece, ¿no? Y luego tienes la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado. Y aquí se han portado bien y no hay ni regla de la cadena ni nada. Así que al que ha hecho el ejercicio le daréis las gracias, que no lo vais a volver a ver. Y entonces te queda, que es el logaritmo neperiano de x al cuadrado, logaritmo x menos 1, ¿no? Ahora los puntos críticos que verifican que f' de x, ¿quiénes son los x? Lo que haces con los puntos críticos es te preguntas a ti mismo, ¿quiénes son los x que verifican f' de x igual a 0? ¿No? ¿Qué x verifican que f' de x es igual a 0? Bueno, pues lo que hay que hacer es coger el logaritmo neperiano de x igual a 0, porque ya sé que el denominador no me aporta nada, porque no va a ser 0 ni nada. Entonces, sí, solamente sí, el logaritmo neperiano es igual a 1. Y esto es lo que os he dicho antes. Vamos a hacerlo por la definición. El logaritmo en base a de p es igual a alfa, sí y solamente sí, a elevado a alfa me da p. Pues esto es lo mismo, ¿no? El logaritmo en base e de x es igual a 1, sí y solamente sí, por comparación, la p es la x ahora, ¿no? Le pongo aquí. La base es el e, ¿no? ¿Lo veis? Y la pongo aquí. No, espera, que termine. ¿Y dónde va el alfa? ¿Quién es el alfa? ¿Y qué te queda? Que E no es 0. Es el número de Euler, que tiene hasta nombre. ¿Vale? Que es 2,7 no sé qué. Mirad. Cifras de E. ¿Habéis visto? 2,718282825935452335360287472674526624977, etcétera. ¿Habéis cogido el número? Pues ese es el número E, que mejor que escribir todo esto, escribimos E y decimos el número de Euler, que queda más bonito, ¿no? ¿Os parece? Pues eso, pero el número es. Ya está. Entonces, ese es el único punto crítico. Voy a calcular qué valor tiene la función ahí. Vale, pues la función es igual a x partido el logaritmo neperiano de x, con lo cual, si yo la evalúo en f de e, me queda e partido por 1, que es e. ¡Qué potito! ¡Qué muy potito! Ahora que es muy potito, pues ya sé que EE es un punto crítico y solo hay uno. Veamos
¿qué pasa a su derecha y a su izquierda con una tabla de monotonía maravillosa? ¿No? Aquí está E. A la derecha de E no vamos a poner menos infinito. ¿Alguien me puede decir por qué no? Porque no puede, porque lo del logaritmo no, que no puede ir para... Vale, pero ¿qué hay que poner justo a la derecha de E? Os lo dije ayer. Pues donde no está definida, que os dije que ahí había cambios. ¿Os acordáis? ¿Dónde no está definida? Ah. Y luego ya no me voy al menos infinito, sino que paro, ¿dónde? En el 0, ¿no? Porque el dominio no está a menos infinito, está en el 0, ahí nos paramos, que no hay nada ahí. Pero el 1 hay que ponerle, chavales, porque el 1 es un problema y ahí la función se comporta mal. Es decir, que tenemos que hacer una tabla con un punto más, aunque no lo hubierais visto en el examen. Hay que hacerlo. Y ya no se os va a olvidar nunca, ¿no? Los problemas se ponen, que para eso se calculan. De hecho, algunas veces estos puntos críticos se llaman puntos críticos locales. ¿Por qué son locales? Porque tú aquí tienes un problema, ¿no? Y a lo mejor aquí la función hace así y luego hace así. Pero esto no es un máximo para todo este lado, porque el valor máximo que tiene la función ahí es como, por así decirlo, infinito. Pero si tú te quedas en una vecindad, en los vecinos de este punto donde se alcanza el máximo, localmente tú eres el rey. Localmente tú has ganado en la feria. Pero si te amplías la feria, pues ya no. ¿Vale? Entonces, los máximos y mínimos que buscamos son locales, no globales, por así decirlo. En el mundo de la función tú no ganas, pero sí que ganas alrededor de ese punto. ¿Comprendido? Vale, pues voy a seguir. Aquí poníamos la derivada y el signo, ¿verdad? Y aquí poníamos si la función crecía o decrecía. Entonces, la derivada la hemos calculado y era no sé qué del logaritmo de x al cuadrado, y aquí teníamos el logaritmo de x menos 1, ¿no? Vale, pues si yo cojo un punto entre 0 y 1, por ejemplo el 0,5, ¿me podéis calcular cuánto vale el 0? Ya lo sé. Ya lo sé, no necesito hacerlo. F' de 0,5, ¿vale? Me da aquí positivo, seguro, porque es un cuadrado. Y ahora tengo aquí un número negativo, pero aquí también voy a ser negativo. Porque recuerdo que el logaritmo por aquí, hasta el 1, por aquí, era negativo. Con lo cual está sumando dos números negativos. Si no lo veis, lo ponéis en la calcu y hacéis la cuenta, que os va a dar negativo, ¿vale? Y aquí hemos dicho que es negativo y aquí decrece. Que realmente ya lo sabíamos. ¿Sabéis por qué lo sabíamos? ¿Alguien me lo puede decir? Que ahí decrecíamos. Que sabemos la función de los ritmos. ¿No? ¿Por qué sabíamos lo que pasaba ahí? Ahí, en el intervalo 0,1, ¿por qué sabía yo que me iba a salir negativo? Porque el logaritmo es para abajo del 0 es negativo. ¿No? ¿Por qué? No exactamente. ¿Qué hemos hecho al principio antes de ponernos a hacer puntos críticos? ¿Qué hemos hecho? ¿Límite de quién? Del 1, muy bien, Daniel. ¿Pero qué pasaba a la derecha del 1? Que ibas a infinito positivo y a la izquierda... Negativo. Pues ¿qué esperas? ¿Que decrezca? Porque te vas al infinito negativo. ¿Lo veis? Ya lo esperabas. No te puede contradecir una cosa con la otra. ¿Entendido? ¿Os he convencido? ¿Sí? Vale, pues ahora, ¿qué me va a pasar a la derecha?
¿Qué creéis que me va a pasar del 1 al E? Del 1 al E, por ejemplo, hemos dicho que es 2,7. El 2 me sirve. Hola, pasa. Pero aquí ya habéis hecho toda la foto, ¿no? Sí. Profe, ¿vas a bajar? ¿Vas a ver al chico este? A ver, chico. Ahí de la foto. Lo de la foto. Vale, sí, un segundo. Entonces, Nicole Chávez, eso es de humanidades. Sí. ¿Y dónde están? No lo sé. Humanidades. En la 15, en la 22. En la 22. Perdona. Nada. Mirad, he calculado el logaritmo de 2 menos 1. ¿Y qué me ha pasado? Vale, vuelvo. Entonces esto es menos más, que es menos, que ya lo sabía. ¿Por qué? Porque en el 1 yo vengo desde el infinito positivo y al estar en lo más grande que puede ser la función, lo único que me queda es decrecer. ¿No? Ya sabíamos que hacía así. Por ahí iba así y por ahí iba así. Con lo cual lo único que me queda en esta vida es decrecer. Si tengo infinito dinero, solo puedo ir gastándomela hasta que voy a más pequeño. Y voy a ver qué pasa ya de E a infinito, con lo que cojo el punto 3, porque vemos que es 2,7 y pico, ¿no? Y ahí, pues yo qué sé, cojo f' de 3 y me queda el logaritmo de 3 menos 1, que me va a dar positivo, creo yo. Pero bueno, vamos y lo hacemos. Voy a poner ahí un 3 y me queda, pues eso, algo positivo, ¿no? Vale, pues aquí me queda positivo y aquí crezco. Y entonces el E, ¿qué es? Efectivamente, es un mínimo. Ahora, ¿hay algo más que tenga que ver? Sí. Los comportamientos en el infinito, ¿no? Porque en menos infinito no tenemos nada, porque ya hemos dicho que la función no está definida ahí. Solo tenemos que ver lo que pasa con más infinito. Y fijaros lo que ocurre, pues va a ocurrir lo lógico que tiene que ocurrir. Por el orden de los infinitos, esto es infinito. La x corre mucho más que el logaritmo. ¿Vale? Entonces, si lo ponemos todo junto, nos va a quedar algo así. Voy a poner aquí este así. Voy a también a calcular qué pasa cuando me acerco a 0. El límite cuando x tiende a 0 de x partido del logaritmo de x. ¿Vale? Esto todavía no lo sabéis, pero se hace con una cosa que se llama el L'Hopital. Yo tengo que saber qué hago aquí, que no lo sé. La dibujo y la termino. Por aquí voy, por allá. Por aquí voy, por allá. Llego al número E. Que valgo, ¿eh? Me he quedado sola. Y luego algo así. Falta ver qué ocurre aquí.